Entonces, no va a ser necesario que la gente conozca en cuanto al encubrimiento, no va a ser necesario que el autor tenga algún tipo de relación o que conozca al agente perpetrador del hecho, sino que es posible inclusive encubrir a un perfecto desconocido. La ayuda que se refiere a la disposición legal que nos acaba de leer la compañera, que se examina y puede ser prestada en cualquier forma, ya que como tal debería o debe considerarse cualquier tipo de colaboración adecuada al logro de alguno de los expresados objetivos. Entonces, el encubrimiento se va a consumar en el mismo momento en el que se le presta la ayuda al autor del delito principal. Ya allí se consuma y se configura el encubrimiento. El encubrimiento, por supuesto, admite, por supuesto, la tentativa. Y el encubrimiento es imputable ¿a título de qué? ¿A título de qué? A título de dolo genérico. ¿Por qué? ¿Por qué a título de dolo genérico? Porque representa, por supuesto, o está representado por la consciente voluntad del individuo de ayudar a alguien contra el que actúa la justicia a lograr alguno de los objetivos indicados en el artículo que acabamos de mencionar. Entonces, para concluir, no va a ser entonces, ¿cómo le diría?, indispensable que el encubridor conozca la condición del reo o del encubierto. No va a ser necesario, solo va a ser suficiente que él sepa y hasta que presuma que la acción de la justicia se dirige contra él. Ya cuando el encubridor sabe y tiene conocimiento que a esa persona la está buscando la justicia por X o por Y, por algo que hizo, por alguna situación, ya está cayendo en el tipo o la tipología del encubrimiento. Si alguno de los compañeros es tan amable para culminar ya aquí esta etapa, me gustaría que leyéramos el 255, por favor, si son tan amables. Si alguien es tan generoso y me ayuda con el 255, que es el subsiguiente a este, por favor. Voy, profe. Artículo 255. Ajá. Cuando la pena que debiera imponerse, según el artículo anterior, excediere de la mitad de la correspondiente al delito mismo cometido por la persona a quien el encubridor trata de favorecer, se rebajará aquella a dicha mitad. No entendí. De nuevo. Cuando la pena... No te preocupes, está bien. Cuando la pena que debiera imponerse, según el artículo anterior, excediere de la mitad de la correspondiente al delito mismo cometido por la persona a quien el encubridor trata de favorecer, se rebajará aquella a dicha mitad. Ok. Ese artículo 255 establece, como estaba leyendo perfectamente nuestra compañera, que cuando la pena que debiera imponerse, según el artículo ese que anterior, excediera de la mitad de la correspondiente al delito mismo cometido por la persona a quien el encubridor trata de favorecer, dice el articulado, se rebajará aquella a dicha mitad. En este artículo, vamos a explayarlo, lo que la compañera dice que no se comprendió bien. En este artículo se cuidó muy bien el legislador de evitar que el encubridor fuese castigado en ningún caso con pena que excediera de la mitad de la correspondiente al favorecido o al encubierto. Repito, Paola, este artículo tiene que ver que el legislador se cuidó de evitar que el encubridor fuese castigado, en ningún caso fuese castigado con pena que excediera de la mitad correspondiente al encubierto. ¿Me explico? Que nunca, si una persona en algún delito
era condenado a 12 años el principal, este articulado lo que quiere decir es que el encubridor no puede ser castigado por encima de la mitad de 6 años. Pues entonces excedería, sería como una pena excesiva correspondiente a el título o la tipicidad en donde él está incurriendo. Recuérdense que el objetivo principal, lo vimos al principio de nuestra materia por allá en octubre, el objetivo del derecho penal es tratar de equilibrar y darle la justa medida, como todo el derecho, dependiendo y sancionar a las personas dependiendo de una manera proporcional a la falta que comete. Entonces no puede equipararse encubrir a una persona que la perpetración misma del hecho punible. Entonces esto es lo que trata de hacer el legislador para tratar de sí sancionar un hecho que contraría la norma, pero que no se exceda en una rigurosidad que sea realmente, que no permita el control social y de justicia, sino que no sea excesiva. Entonces, ¿acaso sin proponérselo, estableció para el encubrimiento la reducción a la mitad de la pena asignada? ¿A qué cosa? Siempre, en todo caso, Paola, siempre estableció para el encubrimiento el legislador la reducción a la mitad de la pena asignada al delito principal. Y por ello, cuando según el artículo 254 resalta que una pena mayor de la mitad del delito cometido deberá reducirse a ella, si la sanción fuese menor se aplicará sin modificación alguna. El artículo 200, vamos por el 255, creo que el 256, si alguien está amable y me ayuda a leerlo para culminar con este evento. Nos falta el 56 y el 57. 256, por favor, si alguien es tan amable y nos ayuda, alguno de los compañeros. Sí, cómo no, adelante. Artículo 56. Cuando los actos previstos en el artículo 254 dejan por objeto encubrir un hecho punible castigado con penas distintas de la del presidio y prisión, se castigarán aquellos con multa de 1.000 unidades a 3.000 unidades tributarias. Si el encubrimiento fuere de los delitos de 50 unidades tributarias a 200 unidades tributarias si fuera de faltas. ¿Me escuchó? Sí, te escuché un poco bajo, pero sí se te escuchó. Gracias, Marlene, muchas gracias. Bienvenida, Victoria, a nuestra clase de hoy. Fíjense ustedes, nos faltan 2 articulados para pasar a la temática que teníamos el día de hoy, pero es importante porque me pareció oportuno que cubriéramos este hecho aquí. Y aprovechando que nos estamos escuchando, decir que leía nuestra compañera Marlene que cuando los actos previos en el artículo 254 tengan por objeto encubrir un hecho punible castigado con penas distintas a la de presidio y de prisión distintas, se iban a castigar aquellos con multa de 1.000 unidades tributarias, 3.000 unidades tributarias, 1.000 unidades tributarias, 3.000 unidades tributarias, etc. Está en el articulado. Y hasta dice inclusive hasta 200 unidades tributarias si fuesen faltas. Pues. Debo hacer una observación que luce hasta infundada esta discriminación en este articulado, pues en el Código Penal mismo venezolano existen faltas que tienen asignadas hasta penas más severas que alguno de estas estipulaciones que dice este articulado. Pero está escrito, pues, y es ese mismo. Pues. Entonces, con el artículo 257, si finalizamos esta parte del encubrimiento, que no es relativamente corto,
y no es necesario que nadie lo lea, sino que el artículo 257 se refiere a que declara no punible a el encubridor. Oiga bien, es necesario que tomen nota, el 257 declara no punible al encubridor de sus parientes cercanos. 257 declara no punible al encubridor de sus parientes cercanos. Este caso, ya nosotros hemos visto este tipo de casos, que se trata de otro caso de la no exigibilidad de otra conducta que el legislador ha establecido expresamente y no se debería violar en cuanto a ningún proceso. Quiero que les quede claro este tipo de situación, porque en este tipo, el que vaya a tener prácticas en el derecho penal se va a encontrar con muchos casos de este estilo, y tienen que saber defender fehacientemente a cualquier persona que se vea involucrada en un hecho muy parecido. Pero conviene recordar a qué se refiere la ley a parientes cercanos. Para eso sí requiero que, por favor, para que nos quede claro, que alguien me colabore a leer el artículo 219 de nuestro Código Penal, para que nos quede claro y no haya ningún lugar a dudas de quiénes son, según la ley, los parientes cercanos, lo que considera la ley los parientes cercanos. Por favor, alguien que me lea el artículo. 259. No, Para los efectos. no. 219 dije. 219 dije. Artículo 219. Ajá. Para los efectos de la ley penal se consideran parientes cercanos al cónyuge, los ascendentes y descendentes, los tíos y sobrinos, los hermanos y los afines del mismo grado. Gracias, Marlene, muy amable. Muy amable. Fíjense ustedes, entonces ahí deben tomar nota. Esos son los que acaba de leer nuestra compañera Marlene, los que establece la ley según el artículo 219, los que determina que están exentos o exceptuados o son declarados no punibles en el caso del encubrimiento, amparados por la norma. Y no son otros que los que dijo nuestra compañera: el cónyuge, los ascendientes, los tíos, los sobrinos y los hermanos, y también, por supuesto, los afines al mismo grado. Esos son los que están contemplados dentro de la norma, no el cuñado ni nada de eso. Entonces, para que se tenga perfectamente claro que esos son los que la norma establece como pariente cercano. Perfectamente cubierto nuestro tema de el encubrimiento, que no estaba pautado hoy, pero en ese momento lo estaba viendo y era preferible saltarnos ese tema. Ahora bien, finalizado este punto, ¿hay alguna pregunta en este momento? Si no, para seguir con lo que teníamos pautado con nuestro artículo 83. ¿Alguna pregunta en cuanto al encubrimiento? ¿Quedó todo claro? Si quedó todo claro, la señal de costumbre la hizo Michael, entonces Michael, como es el único caballero, manda. Bueno, Marlene también dijo así, entonces interpreto que quedó claro. Vamos a continuar entonces con nuestro artículo 83, que ahí fue donde nos quedamos en ese momento. Déjenme retomar un momento la idea, 10 segunditos para refrescarme. A ver, artículo 283, un poquito de agua. Ok, ahora sí. El Código Penal venezolano no hace una distinción, o no hace ningún tipo de distinción alguna en cuanto a la pena del autor. Recuérdense que el autor es el perpetrador, del cooperador inmediato y del instigador y del cómplice necesario. No hace distinción alguna, aunque lo señala directamente en el 83 como figuras delictivas distintas,
pero no hace distinción en cuanto a la pena, todos tienen la misma pena. Entonces, la única diferencia de pena que establece dicha ley se va a referir al cómplice simple. Al cómplice simple, que está reflejado en el artículo 84, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, figura respecto de la cual se contempla entonces en el cómplice simple una disminución de la mitad de la pena atribuida a siempre quien, al autor del hecho. Entonces, aunque la ley atribuya la misma pena a la mayoría de las formas de intervención en el delito, pareciera ser lo más, creo yo, y eso lo hemos conversado muchas veces, pareciera serlo por razones de política criminal, que por considerar iguales dichos tipos de intervención delictiva. Entonces, así la ley establece, por ejemplo, que el perpetrador y el cooperador inmediato quedarán sujetos a la pena correspondiente al hecho perpetrado. Eso lo dice textualmente nuestro artículo. El perpetrador y el cooperador inmediato quedarán sujetos a la pena correspondiente al hecho perpetrado. Por lo tanto, dicho cooperador no es un perpetrador, no lo es. Caso contrario, entonces, si fuese la misma figura, la misma norma, el mismo código penal, si fuesen la misma figura, no habría por qué hacer la distinción que hacen en el articulado. Entonces, queda claro entonces que el Código Penal venezolano en modo alguno adopta un concepto unitario de autor. Eso está claro. Acabamos de leer perfectamente nuestro articulado. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio de tipo dogmático de las distintas formas de intervención delictiva previstas en nuestro código. Y entonces desarrollemos, por supuesto, ampliamente al autor. Por supuesto, sin entrar a desarrollar las distintas formas de concebir el concepto de autor como tal, sino que vamos a considerar que el autor debe ser definido a partir sencillamente de un concepto material teleológico meramente objetivo. Entonces, por lo tanto, al margen de un simple criterio formal o de una caracterización exclusivamente subjetiva, me refiero estrictamente a un criterio material que combine perfectamente parámetros objetivos con criterios verdaderamente de fondo, los cuales van a permitir o necesariamente permitan catalogar a alguien de autor, aunque materialmente no haya ejecutado ese verbo rector del tipo. Ni tampoco porque haya puesto una simple condición para la realización de algún tipo de hecho llamado típico. Entonces, además de la fórmula, debe hacerse una valoración de qué cosa. Debe hacerse una valoración del aporte de cada uno de los que intervienen en ese delito, como pudiera ser su mayor o su menor control sobre el hecho típico que se va a imputar. Entonces, yo podría en este momento entonces comenzar diciendo en cuanto al autor que
Por supuesto, si me lo ponen a describir, el autor para mí es la figura central del hecho, es el protagonista del hecho, lo cual lo diferencia absolutamente de algún otro partícipe, quien está al margen del hecho. Y se apoya siempre el partícipe en la figura central ¿de quién? Del autor. Entonces, el autor es el protagonista del hecho. Es aquel a quien se le puede imputar el hecho como realmente suyo. Entonces, conceptos como los mencionados van a permitir abarcar como formas de autoría al autor individual o a lo que se puede denominar la autoría directa, al coautor y al autor que se denomina mediato. Por lo tanto, entonces, según lo leído anterior, debe interpretarse en el artículo 83 a la luz de un concepto o material de autor concretamente entendido, que este es la persona a quien se le puede imputar el hecho como suyo, la persona protagonista del hecho punible. Entonces, por ahí, si ustedes indagan, pueden revisar. Yo en esta oportunidad, vamos a ver si yo se los puedo transmitir algunos de mis apuntes en cuanto a algunas jurisprudencias del Tribunal Supremo que se refieren al autor y a esta materia. No se los quise traer hoy ni presentar para no confundir términos, sino para simplemente esbozar la idea principal, y una vez que los conocimientos estén sólidos, si me da tiempo en la materia, y aportando elementos de criticidad, de análisis que contemplan lo que es la realidad. Recuerden que ustedes también tienen que tener claro que una cosa es la cátedra y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Yo creo que eso ya ustedes lo tienen claro. Entonces, hay mucha, a veces, ¿cómo les diría yo? Con marchas y contramarchas, muchas desavenencias entre algunas sentencias que produce el Tribunal Supremo, que a veces contradicen inclusive la misma norma propia. Por eso es que, por lo menos en nuestra materia, no nos compete analizar ese tipo de sentencias, puesto que no es la competencia de nuestra materia. Pero ya una vez que avancemos con este tema y lo tengamos perfectamente claro, yo sí les voy a aportar algunos documentos como para debate, pero una vez que tengamos los conocimientos perfectamente claros. Porque existen varias contradicciones, diría yo, en cuanto a una sentencia y a otra, y puede crear a confusión. Y la idea, cuando uno se está formando inicialmente, es primordialmente adquirir los conocimientos primeramente sólidos y después avanzar en el análisis de las contradicciones. Van a tener bastante tiempo para eso en el desarrollo tanto de su carrera de combinación de estudio como en su carrera personal. Se acordarán de lo que yo les estoy diciendo en este momento. Entonces, es de destacar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, hay varias en cuanto a esto, de forma incidental, ha recurrido al concepto de dominio del hecho. Dominio del hecho, para aludir al autor. El autor es el que domina el hecho, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Aunque sin explicar realmente qué se entiende por esto del dominio del hecho. Entonces, en efecto, el término dominio del hecho ha sido utilizado por muchísimos autores que uno ha consultado dentro de toda la doctrina penal, y entonces de allí que el máximo tribunal venezolano debió haber especificado a cuál versión del dominio del hecho quiso referirse. En todo caso, hablar del dominio del hecho para definir a el autor
va a implicar dejar de un lado un concepto meramente formal del mismo autor e incluso del mismo tema subjetivo. Entonces, si nosotros volvemos a analizar el primer párrafo del artículo 80